Dios de Isaac y Dios de Jacob. En esta hora, Señor, elevamos esta oración para darte gracias primeramente por la vida que nos das, por tu grande amor y tu grande misericordia que tienes con nosotros, al darnos la vida y al darnos muchas bendiciones, muchas maravillas tuyas, Señor. Gracias te damos y perdona nuestras faltas en las cuales te hayamos ofendido en estos 6 días que han pasado, Señor. Pues, Señor, venimos ante ti en esta hora, en este tu día santo, para darte la gloria y la honra todos juntos, para santificarnos cada día más al guardar este mandamiento que tú nos has ordenado. Nos presentamos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que vayamos a hacer en esta hora, Señor. Bendice a cada uno de nosotros que hemos dejado nuestros trabajos, nuestros quehaceres, para venir a adorarte en este tu día santo. Bendice a mi hermano superintendente, mi hermano Javier, que en esta hora está llevando la dirección de este culto. Bendícelo a él, a su esposa, a sus hijos y a toda su familia. Que siga con ese mismo ánimo, ese deseo a seguir siendo un siervo útil, Señor. Bendice a mi hermano Gabriel, que está también detrás de estos aparatos electrónicos para que todo se lleve a cabo, Señor. Señor, no queremos ofenderte, queremos hacerlo mejor, pero para eso te pedimos que derrames de tu Santo Espíritu para que sea tu Espíritu Santo el que hable por nosotros, Señor, y que todo se haga conforme a tu voluntad y no como nosotros, Señor, queremos. Pues esos favores te estamos pidiendo, no por méritos que nosotros tengamos, pero sí te lo estamos pidiendo con los grandes méritos incontables de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar después de habernos puesto en las manos de Dios, de haber agradecido a Dios por permitirnos nuevamente reunirnos, aunque sea en forma virtual. Y vamos, hermanos, a continuar la adoración a nuestro Padre Celestial. Y lo vamos a hacer, hermanos, con el himno 245, que lleva el título Por gracia me levanto, ya que, pues, hermanos, realmente no merecíamos. Éramos por naturaleza, dice la Escritura, hijos de ira, también como los demás, también como aquellos que son rebeldes al Eterno y que no quieren, hermanos, nada con Él. Así, en otro tiempo nosotros caminábamos, pero Dios, hermanos, en su misericordia, quiso, hermanos, acercarnos a Él para que aceptáramos, hermanos, hacer su voluntad. Vamos, hermanos, a entonar entonces este canto 245 que lleva el título, les digo, Por gracia me levantó. Vamos a dejarle el micrófono a mi hermana Erika para que nos introduzca en esta melodía. De Jesús bella historia anhelo contar, mi alma estando perdida vino a rescatar. Es la historia que habla de cuánto mi honor por gracia me levantó. Él me levantó, gloria de Dios. Me abrazo, muy violento. Cuando en tétrico océano
del poder de la muerte ya me rescató, por gracia me levantó, Él me levantó, gloria de Dios, mi senda trazó, amén. Gracias, hermana Erika. Pasa vos. Hermanos, vamos a continuar con el orden del culto y los invito a ir al libro de los Proverbios. Por ahí se escucha, hermanos, un micrófono o dos micrófonos que están abiertos y estuvieron por ahí ahorita en el canto. Vamos, hermanos, a darle lectura previo a la lectura de la ley en el capítulo 7 de los Proverbios. Y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 3. Capítulo 7 de los Proverbios, versos del 1 al 3. Leamos. Hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Es, hermanos, escuchar estos preceptos, pero no que queden ahí, hermanos, como algo, sin darles el valor que requiere. Al darle lectura, hermanos, es precisamente con la intención de que vayan quedando grabados en nuestra mente. Cuando la Biblia habla del corazón, muchas veces se refiere, hermanos, a nuestra mente. Y es ahí donde debe de prevalecer el temor hacia el Todopoderoso, y el temor del que hablamos no es de miedo, sino de reverencia, es, hermanos, de acatar, de ser, hermanos, hijos obedientes al Todopoderoso. Y previamente, hermanos, esta lectura nos introduce para escuchar la lectura de la Santa Ley, que en la Iglesia de Dios tenemos por costumbre escuchar sábado con sábado. Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 17, que son, mis amados hermanos, los preceptos que Dios le dio al pueblo ahí en el monte Sinaí. Hoy en día se promueven otros, se dice que son los 10 mandamientos de Dios, pero están muy lejos, hermanos, de lo que Dios habló. Voy a darle lectura textualmente a Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 17, dice así. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Así es, hermanos, como nuestro Dios quiso expresarle al pueblo lo que debía de hacer para amar al prójimo y para amar a Dios. Vamos, hermanos, a continuar con el orden de este servicio y vamos ahora a entonar el himno 18, himno que lleva el título Cuando andemos con Dios, para la honra y la gloria del Eterno. Número 18, hermanos, de nuestros himnarios oficiales. Y vamos, hermanos, a prepararnos para entonar con mucho ánimo este canto. Y vamos a cerrar nuestros micrófonos para no interferir a nuestra hermana que nos apoya con este canto. Adelante, hermano. Cantemos, hermanos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Obedecer
Amén. Hermanos, yo revisé el WhatsApp para ver quiénes querían ofrendar. No había nadie anotado. Entonces, probablemente alguien quiera hacerlo y no se anotó. Es importante, hermanos, que se anoten para poderlos tomar en cuenta. Si ahorita alguien lo desea hacer, abra su micrófono y comente, hermanos, para poder darles lugar. La hermana Zoila quiere participar, hermano. Bueno, pues adelante, hermano. Si alguien después de ellos también, hermano, lo quiere hacer, les digo, para tomarlos en cuenta, lo ideal es que nos avisen con tiempo en el grupo. Adelante, mi hermana. Tienes que poner tienes que subir el espérate, no lo hagas todo. Pasa a vosotros, hermanos, para honrar el nombre de nuestro Dios. Voy a entonar un himno, hermanos, de nuestros himnarios generales. Es el número 23, para honra y gloria a nuestro Dios. Cuán grande es el don de Dios, cuán grande es vivir en él, lleno de ti podré lograr mi paz, mi amor, mi canto a Dios. Cuán grande es el don de Dios, cuán grande es vivir en él, lleno de ti podré lograr mi paz, mi amor, mi canto a Dios. Cuán grande es recorrer las montañas, cuán grande admirar ese mar, cuán grato admirar la belleza de quien te puede amar. Cuán grande es recorrer las montañas, cuán grande admirar ese mar, cuán grato admirar la belleza de quien te puede amar. Cuán grande es el don de Dios, cuán grande morir en él. Dios es verdad, Dios es amor. Nada es igual si Él no está. Cuán grande es el don de Dios, cuán grande es morir en Él. Dios es verdad, Dios es amor. Nada es igual si Él no está. Cuán grande es recorrer las montañas, cuán grande admirar ese mar, cuán grato admirar la belleza de quien te puede amar. Cuán grande es recorrer las montañas, cuán grande admirar ese mar, cuán grato admirar la belleza de quien te puede amar. Amén. Que esta alabanza haya sido para honra y gloria a nuestro Dios. Pasa a vosotros, hermanos. Amén, mi Pasa hermana, vos, pasa vos. ¿Alguien más, hermanos, que quiera presentar su ofrenda? La hermana Elizabeth por ahí quiere leer un salmo, hermano. Hermana Adelante, Elizabeth. hermano. Adelante, mi hermana Elizabeth.
Sí, mi hermano, quiero leer un salmo, mi hermano, para honra y gloria de nuestro Dios. Sí, hermana, adelante. Es el Salmo 136. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Perdón, mi hermano, perdón. Perdón. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al solo que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su hermano puso el número 6. Al que tendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes luminarias, porque para siempre es su misericordia. El sol para que iluminase en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que dominasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel del medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar Bermejo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Bermejo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él da mantenimiento a toda nuestra carne, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Para honra y gloria de nuestro Dios, hermanos. Pasa Amén, vosotros. mi hermana. Pasa vos. Vamos, hermanos, a continuar glorificando a nuestro Dios a través de la alabanza, a través del canto. Y a la vez, hermanos, nos vamos a ir preparando para escuchar al cantor de amores esta tarde-noche. Y vamos a entonar el himno número 6, himno que lleva el título Hay un país. ¿Verdad, hermanos, que esa es la meta? Hoy en día estamos luchando, estamos caminando hacia un objetivo, y el objetivo es, hermanos, el mismo que buscaba Moisés, el mismo Abraham, hermanos, cuando salió de su tierra, de su parentela, hacia una tierra desconocida. Esa tierra desconocida él la veía, ya la visualizaba, así como nosotros, hermanos. Himno número 5 para honra y gloria de Dios. Adelante, mi hermana. ¿5 o 6? 6. Es el 6, hermano, me equivoqué. Sí, hay un país, es el canto que vamos a entonar. Hay un país que contemplé en éxtasis robado. Nunca en el mundo igual miré. Es inefable su esplendor. País de amor de gozo. Alúmbreme tu claridad.
lluvia su cielo empañará, sombras de pena o maldición, muchos ahí se reunirán y no habrá más separación. País de amor, de gozo y luz, alúmbreme tu claridad, hasta que en ti con mi Jesús vaya a gozar felicidad. No habrá ahí noches ni la luz de soles necesitará, porque alumbrados por Jesús sus habitantes vivirán. País de amor, de gozo y luz, alúmbreme tu claridad, hasta que en ti con mi Jesús vaya a gozar felicidad. A su calma turbará la tempestad con su fragor, el peregrino allá hallará eterno hogar de paz y amor. País de amor, de gozo y luz, alúmbreme tu claridad, hasta que en ti con mi Jesús vaya a gozar felicidad. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues ha llegado el momento especial de esta tarde-noche. Es escuchar, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Sabemos que siempre Dios ha utilizado intermediarios. Hay quienes les resulta difícil creer esto, pero claramente dice la Escritura, hermanos, que allá en el Edén, quien tenía contacto con Adán y Eva, pues eran aquellos ángeles. Hoy también, hermanos, tenemos contacto con Dios a través de los ángeles, ángel enviado, mensajero, y es el momento, hermanos, de escuchar el mensajero de nuestro Dios que nos habrá de exponer la bendita palabra. Eso es, hermanos, mi hermano Jesús Beltrán. Y antes de que él tome el micrófono, le voy a pedir a mi hermano Gabriel Benítez que por favor sea él el que nos lleve en una oración para ponernos en las manos de Dios y que sea el Espíritu Santo el que dirija a nuestro hermano y el que nos haga comprender a nosotros. Adelante, mi hermano Gabriel. Ok, mis hermanos, oremos. Amantísimo, bendito y sublime Dios de Israel. Nuevamente, Señor, ante ti, humildemente tu pueblo se dirige ante ti, Señor, agradeciéndote por el hábito de vida, por la salud y la oportunidad, Señor, que nos das por este medio de podernos reunir, de poder dedicar el tiempo, Señor, para agradecerte por cada una de las bendiciones que has dado en estos días, pero también, Señor, para pedir de tu Santo Espíritu, para que ese Santo Consolador acampe a un costado de nuestro hermano Jesús Beltrán, quien es el siervo que has elegido, para que sea el instrumento por el cual, Señor, has de llevar el mensaje a tu pueblo. Que tu mano, Señor, lo cubra, que tú, Señor, lo guíes, que tú, Señor, le des cada una de las bendiciones, asimismo a cada uno de los integrantes de su familia, y a tu pueblo, Señor, que hemos de estar escuchando ese mensaje, que esas palabras se atesoren en el alfolí de nuestro corazón, para que, Señor, podamos ir y llevarlas por obra.
que así, Señor, como tu iglesia primitiva, por medio de aquellos santos hombres, por aquellos patriarcas, por aquellos jueces, por aquellos que has enviado a guiar su camino, pues, Señor, siga llegando el mensaje hacia tu iglesia, hacia tu pueblo. Que, Señor, tú bendigas a cada uno de los que hoy escuchan, pero también, Señor, para aquellos que no solamente escuchan, sino que intentan hacer, Señor, cada una de tus bendiciones, cada una de tus peticiones sean para que tu pueblo siga andando en fortaleza, en unión y en comunión. Excelentísimo Señor, cada uno de tus favores te los venimos a rogar y a suplicar, no porque seamos dignos, porque tú, Señor, sabes que no lo somos, mas nos apegamos a los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado y único Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a escuchar a nuestro hermano Jesús Beltrán con mucha atención, hermanos, para captar el mensaje esta tarde noche. Mi hermano Jesús, adelante, hermano. Gracias, mi hermano Javier Gómez. Gracias por esta oportunidad que me da. Pero gracias a nuestro Dios que nos sigue dando esta bendición de tomar su palabra y exponerla con su iglesia. Agradecerle también por la vida y la salud que nos concede hasta este momento. Vamos a iniciar, mis amados hermanos, con la palabra de nuestro Dios, con la enseñanza. Y quiero pedirles, mis amados hermanos, que me sigan ahí en sus lugares con una lectura pequeña que se encuentra en el libro de Josué. En el capítulo número 1, mis amados hermanos, vamos a leer el versículo 1, el versículo 2, y luego, hermanos, vamos a pasar al versículo 6, del 6 al 9. Estamos ahí, amados hermanos, vamos a leer. Dice así el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dice el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues como hemos leído, ya Dios pues le avisa que ya Moisés ha muerto y que ahora es Josué el que va a tomar el mando de este pueblo. Sabemos, hermanos, que antes de llegar hasta este momento, el pueblo de Israel caminó
muchos años, hermanos, por el desierto. Y que antes de esto, pues también estuvieron ahí en aquel pueblo de Egipto, donde una parte de la vida de este pueblo no fue en esclavitud, hermanos, sino que hasta el momento en que se levantó un nuevo faraón, fue cuando ya no conoció a José, que fue el que introdujo a todo este pueblo. A partir de este momento se dice que este pueblo sufrió mucho, porque este gobernador nuevo ya no le conoció. Y vio, mis amados hermanos, que este pueblo iba creciendo grandemente y tuvo temor, por lo cual tuvo que poner, hermanos, una forma de poder oprimir a este pueblo. Ante esta opresión, hermanos, el pueblo clama a Dios, porque ya las cargas de este hombre eran muchas. Y ciertamente Dios oye a este pueblo. Y dice que manda a su siervo Moisés para la liberación de este pueblo. Durante todo este transcurso, amados hermanos, antes de que saliera el pueblo de Israel al desierto, Dios muestra sus maravillas. Estando ahí todavía el pueblo de Israel dentro de esta ciudad. Hermanos, dice la Biblia que Dios muestra todas sus maravillas para poder liberar a este pueblo. Y así lo hace, hermanos, hasta que logra sacarlo. Mis amados hermanos, yo quise nada más hacer esta pequeña remembranza antes de continuar. En el libro de Josué, Dios ya le encarga la dirigencia de este pueblo. Y quiero, a mis amados hermanos, que hagamos dentro de las ordenanzas que Dios le da a Josué, hay cosas que yo quiero resaltar y que en eso es lo que nos vamos a basar en el resto de esta plática que vamos a tener. Claro está, tomando las palabras de nuestro Dios que le dio a Moisés. Como bien decía usted, Dios utiliza intermediarios para dirigirse a su pueblo. Durante mucho tiempo estuvo utilizando a Moisés, por el cual le dio sus mandamientos, sus ordenanzas, esos estatutos a los cuales le encargó grandemente que siempre los guardaran, porque eso es lo que iba a ser un pueblo santo, un pueblo sabio, y que al llegar al momento de entrar a la tierra prometida, ese era lo que lo iba a distinguir a este pueblo. Entonces, Dios le encarga a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente. Dios le encarga a Josué cosas en las que nosotros debemos fijarnos mucho. Primero dice, escucha a Dios. Escuchar a Dios, hermanos, es escuchar sus consejos, escuchar su voz para poder dirigirnos. Le dice que hay que tener un esfuerzo para ello. Le pide valor, le pide obediencia, perseverancia, cumplimiento de la orden que le está dando, y ante todo, en todo también pide tenacidad. Todo esto, amados hermanos, hay una cosa que debemos ver siempre: la obediencia a nuestro Dios. De todas estas virtudes que pide Dios para Josué, es la obediencia. Pero ¿por qué hago ver esto, amados hermanos? Bueno, porque ciertamente, como ese canto que entonábamos de ese canto 245, donde por gracia, dice el canto, por gracia nos salvó a nosotros. ¿Qué tenemos que ver nosotros aquí, amados hermanos? Vemos que este pueblo sirvió a Faraón siendo esclavo.
Y eso a lo que yo quiero llevar. En cuanto nosotros fuimos esclavos, no de un faraón, no de un pueblo, otro pueblo a la cual nosotros no hayamos pertenecido, sino que nosotros, amados hermanos, hemos sido esclavos al pecado. Y eso es lo que en esta hora quiero que meditemos, que así como Dios puso a este hombre para poder liberar a ese pueblo, Dios pone ahora en nosotros un hombre para podernos liberar del pecado. Que ciertamente no teníamos nosotros ninguna obra buena por la cual nosotros hayamos sido salvados. Como dice el libro de la carta a los romanos, Pablo a la carta a los romanos, dice Romanos en el capítulo número 6, dice el versículo 20, amados hermanos, porque cuando fuiste siervos del pecado, eras libre de la justicia. Es decir, cuando nosotros andábamos en pecado, amados hermanos, no teníamos que servir a la justicia, porque precisamente andábamos en desobediencia. Dice, ¿qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y ciertamente, amados hermanos, andar en pecado, como dice más adelante, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mis amados hermanos, pues este tema yo quise llamarlo así, la dádiva de Dios, porque la verdad es que el que pusiera los ojos en nosotros, cuando estuvimos en esa condición de pecado, y que la escritura dice que el pecado o la paga de estar en esta condición, pues era muerte. Entonces yo me imagino, ¿cuál es la obra que yo pude haber hecho cuando rompíamos las leyes de los hombres, hermanos? Si yo hubiera matado, si yo hubiera robado, si yo hubiera atentado contra la salud de las gentes, vendiendo aquellas sustancias que afectan a la salud, la verdad es que yo tendría que haber pagado una condena quizás muy larga. Entonces me pongo a pensar que en esas condiciones llegara alguien y me dijera, prepara tus cosas porque eres libre. Seguramente que toda persona que le dijeran, pero ¿por qué? O sea, yo creo que ni esa persona se la creería, porque después de toda esa maldad que hizo, ciertamente tendría que cumplir esa condena, pero es así, hermanos. Esa es la condición en la que nosotros estuvimos. ¿Qué hicimos nosotros para que viniera alguien a rescatarnos de esa condición? Y que Él se pusiera ahora en el lugar mío para que pague por todos estos males que yo haya hecho.
Esa es la dádiva que veo yo de Dios para conmigo. Dice Efesios, amados hermanos, capítulo 2. Efesios capítulo 2 y verso 2 dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos. Esta gracia, mis amados hermanos, que como hemos entendido, es la gracia, es un regalo que nunca merecíamos, que no merecíamos nosotros, hermanos, recibirla, pero sin embargo dice que por ese amor que tuvo Dios para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todos mis amados hermanos, esa es la condición en la que nosotros estuvimos, siendo siervos del pecado, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Ese espíritu, hermanos, pues sabemos que es el enemigo de Dios y el enemigo de nosotros, porque pues ciertamente, amados hermanos, siempre va a buscar la forma en la cual nosotros fallemos para no poder lograr el objetivo. El objetivo, como bien decía nuestro hermano Javier, todos tenemos un objetivo final, buscar esa vida eterna. Y esa es la promesa, amados hermanos. Esa es la promesa que Dios nos da. Es la promesa que a través de su Hijo Jesucristo nos da. Él decía, esfuérzate y sé valiente. Porque ciertamente, amados hermanos, se necesita un esfuerzo para poder caminar, para poder lograr ese objetivo. Porque para llegar a ese objetivo, amados hermanos, tenemos que seguir ahora en una novedad de vida. Y cuando cambiamos pasamos a esta novedad de vida, tenemos que seguir, amados hermanos, no solamente hoy, no solamente mañana, sino hasta el último día de nuestra vida, para poder llegar a ese objetivo y entonces sí, dormir y estar esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que de esta forma podamos levantarnos con Él. Entonces, hay que caminar. ¿Cuánto? No sabemos, hermanos, porque el término de nuestras vidas solamente Dios. Entonces sí, hay que dedicarle esfuerzo día con día para poder caminar por este desierto que ahora nosotros vamos. Nos pide valor porque seguramente vendrán muchas pruebas. Pruebas que no guardar, o si no guardaba sus mandamientos. Entonces, mis amados hermanos, seguramente esas pruebas también nosotros las tendremos.
y tenemos que tener ese valor para superar esas pruebas. Pide perseverancia. Le dice, en este libro de la ley no te vas a ir ni a diestra ni a siniestra. Tienes que irte derechito. Y cumplimiento, porque él tenía que llevar a ese pueblo, hermanos, a esa tierra por heredad. En el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio 30, mis amados hermanos, dice el versículo 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hermanos, pues aquí les habla Dios a través de Moisés, como decimos. Exhorta al pueblo de Israel a que escuchen su voz, y les dice, a los cielos y a las tierras pongo por testigo contra ustedes, que he puesto delante de vosotros la vida y he puesto la muerte. ¿Sí? Dice nuestro Dios, escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Entonces, mis amados hermanos, vemos que aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés. Pero sabemos, amados hermanos, que la escritura para nosotros eso es todo. Que para nosotros no hay división entre Antiguo y Nuevo Testamento. Sabemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos dan consejos, amados hermanos, y que en ellos debemos fijar nuestros ojos, porque en ellos pues, encontramos el consejo de Dios y encontramos nuestra salvación. Hoy, para nosotros, ha puesto un intermediario que, como dice en San Juan 3:16, desde San Juan 3:15, amados hermanos, Dios nos dice, mostrándonos ese amor para con el mundo. Y ciertamente nosotros en ese tiempo, formando parte de ese mundo, escuchamos lo que dijo aquí. 3:15 dice, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el medio, mis amados, por el cual ahora nosotros podemos alcanzar la salvación. Y no solamente en esta vida,
no solamente buscar bendiciones en esta vida, sino que tenemos una esperanza, una promesa que Dios ha dado. Llegar a aquella ciudad, en la cual también entonábamos ese canto. Hay un país que contemplé en éxtasis arrobador. Pues, amados hermanos, ese es el objetivo también de nosotros. Y bueno, dice Dios allá en Deuteronomio, oye, para que oigas a Jehová. Entonces, mis amados hermanos, ahora en que nosotros escuchamos a Dios, pues es a través de Jesucristo. Él es el que ahora nos habla, porque dice allá en Lucas 9, es en Mateo 17, amados hermanos, Mateo 17, cuando está con aquellos discípulos de Pedro y Juan, dice que Jesucristo, vamos a leerlo, amados hermanos, 17:5. Dice, desde el versículo 1 dice, y después de 6 días Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiéndole Pedro dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno y para Moisés otro y el otro para Elías. Y estando aún hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Amados hermanos, es a Jesucristo ahora al que nosotros tenemos que ir. Porque Él es el que ahora nos va a dirigir en este camino. Él va a ser el buen pastor. Él va a ser el que nos va a dirigir a esa ciudad, a esa tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Él es ahora ese intermediario. En él es el que tenemos que poner ahora atención. Decía Deuteronomio 19, he aquí la vida y la muerte. ¿Sí? Y entonces, al decir, este es mi Hijo amado, a él escuchen. Ahora Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si queremos llegar a nuestro Dios, amados hermanos, Él es el que se pone por el camino. Él es la verdad. Y ahora Él es la vida, en la cual nosotros, o en el cual nosotros debemos fijar el camino, porque Él nos va a enseñar a andar en ese camino. Dice Juan, amados hermanos, Evangelio de San Juan, capítulo 8. Antes de ver Juan 8, amados hermanos, vamos a ver otro versículo, otro capítulo, que es Juan 14. Juan 14. Primeramente vamos a ver el camino. Dice Jesucristo, en el capítulo 14, verso 6, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis,
también a mi Padre conoceráis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Entonces, mis amados hermanos, ya Jesús está diciendo, ¿quieren conocer al Padre? Primero tienen que conocerme. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sí? Habla, en Deuteronomio, habla de la vida y la muerte. Entonces el mismo Jesucristo nos dice en otro capítulo, mis amados, déjeme ver cuál es. En Mateo 7, vamos a ver. Dice en Mateo 7. Dice el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Todos mis amados hermanos, hay un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Pero dice Jesucristo que hay una puerta estrecha. Hay una muy estrecha, hermanos. Y es muy angosto ese camino, pero dice que este lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Ante esta puerta, hermanos, también Jesucristo nos dice, y ahora sí vamos a leer lo que es en Juan. Juan 8. Ocho 28. No es. Bueno, hermanos, ese es el capítulo donde dice, yo soy el pastor de las ovejas. Dice, y yo soy la puerta. Sí, él es la puerta, amados hermanos, esa puerta estrecha por la cual él nos lleva, hermanos, a entrar. Dice, es el 10, amados hermanos. Dice 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, ¿sí? Entonces, esa puerta estrecha que lleva a la vida, dice Jesucristo, esa puerta soy yo, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, mis amados hermanos, el intermediario que ahora Dios pone para nosotros, sabemos que ha sido Jesucristo. Una de las cosas que Dios pedía a este hombre era fidelidad, amados hermanos. Y la fidelidad nosotros hemos aprendido a través de Jesucristo, porque siempre fue fiel a su Padre,
siempre fue obediente, aún en las pruebas, amados hermanos. Dice el Salmo 66, hablando de esas pruebas. Dice el Salmo 66:10, porque tú nos probaste, oh Dios, ensayastenos como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste apretura en nuestros lomos, hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza, entramos en fuego y en aguas, y sacástenos hartura. Entonces vemos aquí, amados hermanos, estas pruebas de las cuales habla este salmista. Dice que los hicieron pasar en fuego, amados hermanos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, aún mis amados hermanos, en esos momentos de angustia, cuando sabía que se acercaba el momento en el que iba a morir, dice que se fue al monte de los olivos a orar y pedía a Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y luego dice, mas no sea como yo digo, sino que se haga tu voluntad. Entonces, vemos, mis amados hermanos, que aún en esa prueba, en esa angustia en la cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo, Él aceptó pasar por esta prueba. Él aceptó tomar el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros y pagar por nuestros pecados. Dice Isaías, amados hermanos, un versículo más de estas pruebas. Dice el versículo 48. Dice el versículo 4 del capítulo 48 de Isaías. Porque conozco que eres duro y nervio de hierro tu cerviz y tu frente de metal. Dice el 10. He aquí, te he purificado y no como a plata, he te escogido en horno de aflicción. Dice el 17. Así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo, Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Ojalá miraras tú a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Quiero hablar, hermanos, de esa purificación para este pueblo que le llama que es duro de servicio. Y seguramente también para nosotros, hermanos, porque en un tiempo fuimos duros de servicio y no quisimos. Y quizás aún andando en este camino, endurecemos nuestro corazón. Y por eso Dios nos pone a prueba. Dios quiere saber si en realidad vamos a andar en sus caminos, si vamos a andar aceptando sus mandamientos, si los queremos cumplir. Y Dios pone en nosotros estas pruebas. Dios ya nos puso a Jesucristo como ejemplo para serle obediente. Porque dice Filipenses, amados hermanos, ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Es Filipenses
Filipenses 2. No. Filipenses 2:10 nos muestra, hermanos, que es el medio en el cual nosotros debemos doblar nuestras rodillas. Dice, ante Él solamente debemos doblar nuestras rodillas. Debe ser el 17, mis amados hermanos. Donde nos dice que fue, dice aquí está, es 7, hermanos, 2:7. Dice el versículo 5 de Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, dice, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todos mis amados hermanos, vemos que ante Jesucristo vemos ese ejemplo de obediencia, un ejemplo de humildad, que dice que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación en tomar el nombre de Dios, sino que se hizo hombre, y en esa forma de siervo, hermanos, fue obediente hasta la muerte. Y decía que pasada esa prueba, él decía, Señor, si es posible, haz de que pase de mí esta prueba, pero que no sea como yo, sino como tú dices. Nosotros debemos esforzarnos porque así nos demostraba Dios a través de Josué, en que le dice, esfuérzate y sé valiente. No temas y no desmayes. Y le pide que sea perseverante, aún en las dificultades, porque para poder llegar a esa tierra prometida tendrían que enfrentar pueblos más grandes y más fuertes que ellos, pero él decía, tienen que seguir adelante, tienen que perseverar, porque en realidad el que va a pelear por ustedes era él, era Dios. Solo pedía esfuerzo, solo pedía valor y pedía obediencia. Nosotros sabemos que, hermanos, el medio por el cual conocimos a Jesucristo, pues fue precisamente a través de la palabra. Que quizás estando en esa condición en la que estuvimos, hubo alguien que se acercó a nosotros, quizás sin buscarle, quizás algunos lo buscábamos porque queríamos salir de esa condición, pero quizás alguien se acercó aún sin buscarle y nos mostró y se llegó con este volumen y nos mostró. Y quizá nos mostró esos versículos que ya leímos de Juan 3:16, en el cual él muestra su amor para con nosotros y que aceptemos a Cristo. Y que ahora a través de Jesucristo vamos a escuchar a Dios. Y que dice Jesucristo que ahora lo que él habla y nos ordena que escuchemos, pues no son sus palabras, sino que son las palabras de nuestro Dios. Porque dice allá en San Juan 14:6, amados hermanos, cuando él se muestra como el camino, la verdad y la vida. En San Juan 14, en el versículo 10, le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Porque dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué nos está enseñando Jesucristo? Jesucristo lo que nos está enseñando a mis amados hermanos, dice él, yo no les vengo a enseñar mis propias palabras.
Yo solamente vengo a decirle las palabras que yo escuché de mi padre. Las mismas palabras que Dios le entregó a Moisés, que le entregó a Josué para que se las diera a ese pueblo. Son las mismas palabras que ahora recibimos nosotros, pero a través de Jesucristo. Y Jesucristo dice, ahora lo que yo les vengo a enseñar no son mis propias palabras, no es mi enseñanza, sino es la enseñanza de Dios. Es la doctrina que Dios viene a dar a través de él. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos ser fieles a Jesucristo. Tenemos que seguir constante en el estudio de la palabra, porque es a través de ella la cual nosotros hemos creído a Cristo. A través de este evangelio que ahora llegó a nosotros. Jesucristo, después de haber llamado a aquellos sus 12 discípulos, él les ordenó cuando se fue, ahora van a ir y predicar este evangelio a todo el mundo. Y ese evangelio ha llegado a nosotros. Entonces nosotros hemos aceptado a Jesucristo y hemos aceptado su evangelio. Es un evangelio, hermanos, que, como dice, pues son las nuevas para nosotros. Porque ciertamente son buenas y son nuevas. Porque nos conviene llevarlas. Nos va a dar salud espiritual. Y son buenas y son nuevas porque en la condición en la cual estábamos, no le conocíamos. Nunca pudimos tener acceso a ellas. Gracias a Dios, gracias a Jesucristo, que ha llegado a nosotros este evangelio. Y ahora, esa obediencia que nosotros vemos en Jesucristo es la que nos muestra para seguir obedeciéndole, para seguir perseverando. Quizás vengan pruebas, como les decía, pero dentro de las pruebas que vemos en aquellos santos hombres, decía Pablo, hermanos, en la carta de los Filipenses, dice, en el versículo 1, en el capítulo 1, hermanos, en el versículo 12 dice, y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del evangelio. De manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Dice Pablo, hermanos, que todas estas cosas que a él le sucedían, dice que han sido para, aquí le llama, han redundado más para provecho. Es decir, todo esto que me ha sucedido, lejos de afectarme, dice, ha sido para beneficio. Pero dice, ha sido para beneficio del evangelio. Porque vemos en Pablo, hermanos, todas esas aflicciones por las cuales él pasó. Y dice, hermanos, que los hermanos de aquella época veían y se gloriaban y se animaban a seguir predicando el evangelio, amados hermanos. Entonces, por eso, esas pruebas, esas aflicciones a nosotros no nos debe tampoco estorbar para seguir adelante. Al contrario, necesitamos buscar esa perseverancia, hermanos. En el Evangelio de San Marcos nos habla de esa perseverancia, y la cual habla y que nos anima a seguir a pesar de esto, lo que dice.
Capítulo 13 de San Marcos, versículo 10 dice, perdóname, estoy en Mateo. Dice el versículo 10 de Marcos 13. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Y entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, mis amados hermanos, Jesucristo decía que habría que perseverar. Estas aflicciones que ya le anunciaba en esta parte, habla de que entre la misma familia iba a haber problemas. Y en otra parte Jesucristo decía, no penséis que he venido a traer paz, sino espada. Dice, porque aún en su propia casa estará vuestros enemigos. ¿Sí? Pues nos avisa de lo que tenemos que pasar. Hay más versículos, amados hermanos, en la cual nos muestran que tendremos que pasar por algunas pruebas. Por decir, dice Pedro en su primera epístola, hermanos. Primera Pedro 4, y dice en el versículo 12, carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifica a Dios en esta parte, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será del fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces, mis amados hermanos, pues sí, tenemos que pasar por algunas pruebas. Pero, pues, el ejemplo ya lo vimos en Jesucristo, en que, pues, Él ya nos los dio, en esa obediencia que tuvo para con su Padre, en pasar por todas estas aflicciones, pero sin embargo, Él quiso agradar a Dios. Por eso Dios le dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tomo contentamiento. Es la muestra en la cual es la fidelidad, hermanos, que tuvo Cristo para con Dios. Le fue fiel. Y es la fidelidad que pide Dios que nosotros le tengamos a Cristo. Porque siendo fieles a Cristo,
podemos ser fieles a Dios. No podemos llegarnos a Dios si no es que a través de Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir luchando, hermanos. Mostrar la fidelidad a Cristo. Mostrar la fidelidad a la palabra de Dios. Ese evangelio que ha llegado a nosotros y en el cual nosotros podemos tener esa salvación. Porque ciertamente dice en el libro de los Hechos que en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesucristo. Es Jesucristo que nos trajo su palabra. Es el Jesucristo que nos ha dado ejemplo. Dice la carta a los Hebreos, hermanos, en el capítulo número 10. Dice el versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte hechos compañeros de los que estaban en el estado. Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos, y que permanece. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales, que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Pido, hermanos, que nos mantengamos fieles. Dice Pablo a los Colosenses. Voy a leerlo, hermanos, porque no quiero. Dice en el capítulo 3 de Colosenses: si habéis resucitado pues con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. También dice Pablo, hermanos, que estamos en una carrera. Dice que corramos, así como aquellos que corren en el estadio, y que de todo se abstienen, hermanos. Él pide que así sigamos. Abstengámonos de todo lo que nos estorbe, de aquellas inmundicias de las cuales nosotros llegamos, quitándonos todo cualquier peso que nos pueda estorbar para llegar a esa carrera y poder llegar y recibir esa corona incorruptible, porque ciertamente dice que los que corren en el estadio corren por una corona corruptible. A nosotros no, nosotros buscamos una incorruptible, mis amados hermanos. Voy a ir terminando, amados hermanos. Quiero recordar unas palabras que dijo aquel, pues fue juez. Dice en la primera Samuel, precisamente es Samuel, hermanos, el que habla al pueblo de Dios. Y pues ahora es él el que le habla. En esta época, cuando habla Samuel, de hecho estamos llevando unas clases que habla de los jueces. Dice, hermanos, que este pueblo llegó el momento que no quería tener jueces. Él pidió un rey. Y se molestó a este hombre. Pero le dice Dios, dice, no pasa nada. Dice, si ellos quieren un rey, pues vamos a ponerles un rey. Dice, de hecho, pues a ti no es al que te están desechando, dice, sino es a mí. Porque el que estaba reinando, hermanos, pues era Dios. Era Dios el que siempre ha dirigido a su pueblo. Es Dios el que le dio esos mandamientos, esas leyes, para que pudiera ser ese pueblo santo, ese pueblo escogido, ese pueblo sabio. Pero llegó el momento en que este pueblo ya no quiso tener un hombre, sino ya no quiso tener a Dios. Él quería tener un rey, quería tener un hombre que lo juzgara. Él quería tener como los otros pueblos. Y ya en la despedida, Samuel se presenta entre ellos. Y les dice, pues yo ya soy viejo. Yo he llegado ya a estos días y ustedes pidieron un rey. Y ahora pues aquí va este rey y él va a ir delante de ustedes. Él se presenta y dice, pero yo quiero que me digan una cosa primero. Aquí estoy. Atestiguen contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado al buey de alguno, o si he tomado el asno de alguno, o si he calumniado a alguien, o si he agravado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, por el cual haya cubierto mis ojos, y os satisfaré. Yo satisfaré. El pueblo dice, no, pues la verdad es que nunca tomaste nada de nosotros, nunca calumniaste en contra de nosotros. Y dice más adelante, hermanos, Jehová es quien hizo a Moisés y a Aarón y que sacó a sus padres de la tierra de Egipto. Y él les dice estas palabras, ahora aguardad. Bueno, hasta aquí. Y luego dice, más adelante.
Si temereis a Jehová y le sirviereis y oyereis Hermano Jesús, active su micrófono. Perdón, dice el versículo 14, si temeres a Jehová y le sirvieres, y si oyeres su voz, y no fueres rebelde a las palabras de Jehová, a Jehová nuestro Dios, así vosotros como el rey que reina sobre vosotros seréis en pos de Jehová vuestro Dios. Mas si no oyeres la voz de Jehová y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová será contra vosotros como contra sus padres. Amados hermanos, este pueblo iban a sufrir una transición. ¿Por qué transición? Porque iban a pasar ahora a tener un hombre como rey. Y ese hombre es el que los iba a dirigir. Sabemos, hermanos, que Dios cuando pone reyes, les entrega su ley. Ellos tenían que tener una copia de esa ley porque por medio de ella tenían que dirigir al pueblo. Pero como todos sabemos, amados hermanos, al llegar a esta época de los reyes, hubo muchos de ellos que dirigieron mal al pueblo. Y el resultado lo conocemos también, amados hermanos, porque este pueblo fue dividido. Y más tarde, amados hermanos, fueron llevados a cautiverio. Hoy nosotros, amados hermanos, no nos dirige un hombre. Hoy también nosotros tenemos un reino. Pero estamos regidos por un rey, amados hermanos. Hemos entendido, amados hermanos, que estamos en este reino de gracia. Por lo que dice Pablo a los Efesios. Pablo a los Efesios les dice, por gracia sois salvos. Hermano Jesús, active su micrófono. Es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe, porque ciertamente no teníamos obras buenas nosotros por las cuales pudiéramos obtener esta gracia, pero lo obtuvimos, hermanos, gratuitamente por esa gracia. Y por eso yo le puse este tema, la dádiva de Dios. Voy a terminar ya, mis amados hermanos, en el Evangelio de San Mateo. Versículo 5. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que todos conocemos, amados hermanos, que hemos leído en varias ocasiones. Dice el 16, versículo 16 de Mateo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si no teníamos obras anteriormente, amados hermanos, ahora pide
Jesucristo que hagamos buenas obras, para que estas obras, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y continúa con el versículo 17 y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amados hermanos, decía que aquellos hombres buscaron un rey y que como hombres todos fallaron, amados hermanos. Hoy Jesucristo nos dirige en este momento, en este reino que es de la gracia, y Él nos enseña estas palabras de nuestro Dios. Nos pide que sigamos firmes en el Evangelio y enseñándonos esto, que sigamos obedeciendo a nuestro Dios, obedeciendo sus mandamientos, porque de otra forma dice, no entraréis en el reino de los cielos. Si es que, amados hermanos, ese es el objetivo que nos hemos trazado. Amados hermanos, pues termino yo con esto y solamente deseando a todos que nos sigamos preparando, sigamos firmes, unidos y constantes, siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Mi deseo es que Dios los bendiga. Paz a vosotros. Paz a vos, hermano. Bien, hermanos, vamos a continuar con el himno 79 para honra y gloria del Eterno. En verdad, hermanos, que vemos cómo aquel varón Josué, desde jovencito, estaba allí a la puerta del tabernáculo y siempre apoyando a Moisés. Ya después, hermanos, le toca liderear al pueblo de Israel. Y en verdad, hermanos, que dice la Escritura que él siempre creyó en Dios. Incluso vemos, hermanos, la confianza que Dios tenía en él. Nosotros, a través de Jesucristo, hemos sido limpiados para ser parte del reino de Dios. Himno 79, entera consagración. En verdad, hermanos, que estamos comprometidos a consagrarnos para el Eterno. Adelante, mi hermana. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos para guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir.
límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Amén. Bien, hermanos, pues solamente recordarles que mañana tenemos una cita a las 9:30 de la mañana para de esta manera dar comienzo a la transmisión 9:30 y hermanos, por la tarde a las 3:30 vamos a iniciar con la escuela de la femenil varonil y están invitados para que seamos puntuales, hermanos, ya que pues tenemos una escasa hora para estudiar el tema y no es mucho tiempo a veces cuando los comentarios se alargan. Entonces, voy, hermanos, a invitarlos a que seamos puntuales a las 3:30, 9:30 de la mañana. Vamos, hermanos, a irnos despidiendo y le voy a pedir a mi hermano Pedro Casillas que por favor lleve la voz en la oración de despedida, hermanos. Hermano Pedro, ¿sí nos escucha? Sí, hermano. Vamos a orar, hermano. Sí, hermano. Amoroso Señor, Padre bendito que moras en la inmensidad de los cielos. Elevemos nuestra voz ante ti, bendito Creador, para darte las inmensas gracias porque nos has dado la oportunidad de poder, Señor, realizar esos trabajos que corresponden al día santo de reposo. Te agradecemos infinitamente, bendito Padre, porque nos diste la oportunidad de durante toda la semana resguardarnos en nuestros hogares, de alimentarnos, Señor, de tener todo lo que necesitamos. Y el día de hoy, bendito Dios, no fue la excepción, ya que también nos proveíste de ese alimento espiritual que es tu santa palabra. Nos diste la oportunidad de vernos, nuestros rostros, de poder saber de que nuestros seres queridos y nuestros hermanos en la fe se encuentran bien. Gracias por todas esas cosas. Amoroso Señor, te suplico que en estos momentos bendigas a tus siervos que se ocuparon en los trabajos correspondientes a este día y que tú, bendito Señor, les acarrees bendiciones. Y aquellos que escuchamos esta palabra, que haya sido de bendición para nuestras vidas. Que, Señor, nos hagas aptos, que nos hagas capaces de poder entender, de poder llevar a la práctica. Bendito Dios, bendice a todo tu pueblo donde quiera que se encuentre, a toda tu iglesia. Y, Señor, te suplicamos también que no te olvides de aquellos que se encuentran en el lecho del dolor. Tú los conoces, bendito Señor, y sabes quiénes son. Te suplicamos que tú los levantes, que tu mano santa sea manifestada sobre ellos, bendito Dios, para que también, así como nosotros nos encontramos con salud, puedan ellos también gozarse en tu nombre, puedan con toda plenitud poder expresar con su voz, Señor, que gracias a ti es que